Você tem sentido um aperto no peito que não tem explicação. E esse llanto que brotou em tus ojos recientemente, sin aviso y sin una razón aparente, no fue tristeza, fue el reconocimiento. Algo en ti se dio cuenta de que la carga que llevas no es un peso común. Es el peso de una elección que ya estaba escrita antes, incluso de que nacieras. Lo que viviste no fue una secuencia de derrotas, fue un proceso de separación para algo mucho más grande. No estoy aquí para ofrecerte consuelo vacío, estoy aquí para mostrarte lo que tus ojos espirituales finalmente han comenzado a ver. En este encuentro vas a reconocer las 3 marcas fundamentales que prueban que la elección divina reposa sobre tu vida, incluso en los días en que te sentiste más abandonado. Vas a entender por fin por qué tu camino ha sido mucho más empinado que el de las personas a tu alrededor y, sobre todo, voy a revelarte la razón exacta por la que la carga que cargas ha sido tan pesada, transformando tu agotamiento en una comprensión clara de propósito. Este es tu contrato de claridad. Ya te has dado cuenta de que las cosas ya no encajan como antes. Has tenido esos momentos de llanto repentino, una limpieza del alma que parece venir de un lugar que no puedes tocar. Te sientes forzadamente aislado, como si los antiguos círculos de conversación se hubieran convertido en lugares donde ya no puedes respirar, porque la frecuencia de tu espíritu cambió. Vives una sensación constante de desplazamiento, como si estuvieras viviendo en un mundo que no es el tuyo, ocupando un espacio que es solo una sala de espera para algo que aún no ha sido plenamente revelado. Atención, necesitas prepararte ahora. He separado un material para quienes desconfían de su propio llamado de Dios y todavía no tienen confirmación. ¿Eres uno de los escogidos? Te dará esa claridad. Son 7 señales del lenguaje del llamado, marcas de Dios en la historia de todo escogido, para releer tu historia y reconocer el propósito sellado sobre ti antes de la fundación del mundo. Deja de llamar coincidencia a lo que es llamado. Deja de silenciar la inquietud sagrada. Deja de aplazar la respuesta que sientes. Tu ventana se está cerrando y un escogido que no reconoce el llamado no camina en su propósito. Más de 10,000 personas ya leyeron las 7 señales y recibieron la convicción que buscaban desde hace años. Ellos eran como tú. Sentían algo que nadie entendía. Vivían en una duda silenciosa y descubrieron que era real y que tenía nombre. La oferta está abierta solo este mes. Accede al enlace en el comentario fijado ahora, antes de que la duda robe otro año de tu llamado. Estas señales no son síntomas de un problema. Son evidencias de que estás siendo preparado. El llanto es tu alma alineándose. El aislamiento es la protección de tu destino. La sensación de no pertenecer es la confirmación de que fuiste llamado a liderar un camino que aún no ha sido abierto por nadie. Respira hondo ahora. Deja que ese reconocimiento baje hasta el centro de tu ser, donde la verdad habita y no necesita palabras para ser sentida. Si al menos una de estas señales te tocó, si tus hombros se relajaron en algún momento en los últimos minutos, como si un peso se hubiera retirado momentáneamente, escribe el número 888 en los comentarios. Tus dedos escribiendo esos números son tu espíritu diciendo que sí a este llamado. Es el acuerdo más pequeño, pero es la marca de tu compromiso con la verdad que ahora comienza a desplegarse. Escribe 888 y vuelve aquí conmigo. Ese número es la frecuencia del desbordamiento, la señalización de que lo que estaba contenido en ti está listo para inundar tu realidad con una nueva autoridad. Marcaste tu lugar. Ahora podemos bajar a la capa más profunda, donde el diagnóstico de tu cansancio se convierte en la llave de tu liberación.
porque mientras intentabas ser fuerte, lo que estabas haciendo en realidad era sostener estructuras que ya habían sido desactivadas por el cielo, para que pudieras finalmente construir lo que es eterno. Marcaste tu lugar, y al escribir ese número, iniciaste una calibración que no es hecha por manos humanas. El 888 que acabas de registrar es la frecuencia del desbordamiento divino, la señal de que tu medida anterior fue rota para que aquello que estaba represado, aquello que guardaste durante años de espera, finalmente comience a fluir hacia afuera. Es la marca del elegido, que entiende que la abundancia no es algo que se busca, sino algo que se permite desbordar cuando el alma deja de intentar contener lo que no es suyo. Pero entiende, tu cansancio no nació de una falta de fe, y mucho menos de una debilidad de carácter. Tu agotamiento, que sientes ahora mismo como un peso en los hombros y una niebla en la mente, tiene una causa muy precisa. Intentaste sostener, con cada fibra de tu ser, estructuras que ya habían sido desactivadas por el cielo. Te convertiste en el pilar de una casa cuyas vigas ya no tenían más propósito de sustentación. Gastaste tus años cuidando relaciones, proyectos y posturas que en realidad ya habían cumplido su papel en una estación pasada. Operaste en el modo de la supervivencia, creyendo que si dejabas de empujar, todo se derrumbaría. Pero la verdad que ahora comienza a emerger es que, al soltar esas cuerdas, no estás causando una caída. Estás permitiendo el inicio de la construcción de lo que es eterno. Imagina ahora conmigo un gran patio interior. Durante mucho tiempo creíste que este patio era solo un espacio vacío, un área de espera donde el viento soplaba polvo y el silencio era la única compañía. Caminaste por este patio muchas veces, sintiendo que la vida estaba sucediendo allá afuera, en los salones iluminados donde la gente celebraba y se movía. Pero lo que no percibiste, y lo que el llanto reciente reveló, es que este patio interior fue exactamente donde fuiste preparado. Mientras el mundo allá afuera se ocupaba con el ruido, tú estabas siendo trabajado en el silencio de tu propio centro. El patio no era un lugar de espera, era un lugar de fundación. Las paredes que sentías como muros de aislamiento, en realidad, fueron erigidas para proteger el suelo donde las semillas de tu propósito están comenzando a brotar. Cada lágrima que cayó en ese patio, cada momento en que te sentiste solo en medio de la multitud, fue una irrigación silenciosa para lo que ahora necesita florecer. No estabas siendo olvidado, estabas siendo ocultado para ser preservado. Si esta revelación sobre el patio interior hizo que algo dentro de ti encajara, si la imagen de ese espacio que siempre pareció vacío ahora finalmente ganó sentido como tu lugar de preparación secreta, escribe las palabras "yo veo" en los comentarios. Deja que ese reconocimiento selle el lugar donde la verdad acaba de posarse. El acto de escribir esas palabras no es sobre mí, es sobre ti, tomando posesión de lo que siempre estuvo a tu disposición, pero que no lograbas nombrar. Es tu forma de decirle al cielo que dejaste de luchar contra el silencio y comenzaste a entender el lenguaje de la preparación. Escribe "yo veo" y vuelve aquí conmigo, porque lo que viene a continuación es la comprensión de que tu regreso a casa ya no exige ningún esfuerzo. Solo el acto de abrir las manos que estuvieron cerradas por tanto tiempo, aferradas a un pasado que ya no te sirve. La solución que tanto buscaste no se encuentra en una carga más de trabajo o en una nueva estrategia de supervivencia, sino en el simple acto de soltar la carga que ya no es tuya. Por años intentaste cargar el mundo en tus espaldas, creyendo que tu importancia dependía del peso que eras capaz de soportar. Pero la verdad es que ese esfuerzo constante fue solo un intento de llenar un vacío que solo puede ser ocupado por la certeza de tu elección. No necesitas merecer
lo que ya te fue entregado. No necesitas construir un puente para llegar a donde tu espíritu ya habita. El camino es desaprender. Es el ablandamiento de las tensiones que acumulaste en el intento de ser aceptado por quien nunca supo ver tu esencia. Recibe esta identidad de elegido como se recibe la luz de la mañana, sin hacer nada más que abrir las ventanas. Respira hondo conmigo ahora. Deja que esa idea de que ya no necesitas explicarte al mundo se asiente en la parte más profunda de ti. Si algo de este mensaje confirmó lo que tu espíritu ya sabía, deja que tu me gusta sea tu amén sin palabras. No como una métrica de red social, sino como una concordancia profunda de que lo que fue nombrado aquí fue nombrado correctamente, reconociendo que la verdad no necesita aplausos, solo testigos. Mientras sientes este alivio, hay alguien en tu vida que necesita exactamente este mensaje ahora. Piensa en esa persona que se ha estado esforzando más que todos a su alrededor y aún así ve las puertas seguir cerradas, como si hubiera un vidrio invisible impidiendo su avance. Piensa en ese alguien que anda callado de una manera que nadie a su alrededor logra entender. Alguien cuya alma está exhausta de tanto buscar respuestas en lugares vacíos. El rostro de esa persona acaba de aparecer en tu mente mientras yo hablaba. No fue casualidad. Envíale esto, no como una recomendación de contenido, sino como una entrega de un aviso urgente. Así como el mensaje llegó hasta ti, necesita desbordarse hacia quien también está esperando la confirmación de que la jornada, aunque ardua, siempre tuvo un propósito mayor. Antes de que prosigamos al sello final de esta nuestra conversación, escribe las palabras «Yo soy el elegido» en los comentarios. No lo escribas como un deseo, ni como una esperanza lejana. Escríbelo como una confirmación solemne. El acuerdo que se ha ido formando en silencio entre el cielo y tu oír es un acuerdo del que vas a vivir por el resto de esta estación. Escríbelo despacio, con la convicción de quien finalmente reconoce su propio nombre. Deja que tus dedos hagan lo que tu espíritu ya está haciendo en este exacto instante, firmando debajo de esta revelación que transforma el cansancio en una nueva fuerza. Lo que escribes ahora es la marca definitiva de tu aceptación, el momento en que la duda pierde su autoridad y tu identidad se establece en un plano que ya no puede ser sacudido por ninguna voz externa. Mantente atento, porque cuando tu identidad es reconocida, todo a tu alrededor comienza a reorganizarse para servir a este nuevo estado de ser. La verdad sobre tu llanto reciente es más profunda de lo que la superficie de tus ojos alcanza, pues no fue un grito de angustia, sino el sonido de una capa protectora que finalmente se rompió para que tu esencia pudiera respirar. El cansancio que sientes, ese que se acumula incluso después de una noche de descanso, es la marca física de una transición espiritual donde tu antiguo yo necesitó vaciarse para contener lo que está por llegar. No estabas solo intentando sobrevivir a un período difícil, estabas siendo calibrado para una frecuencia que la mayoría de las personas a tu alrededor simplemente no logran sintonizar. Y es exactamente por eso que, por momentos, te sentiste como un extranjero en tu propia historia, caminando por pasillos donde las conversaciones parecían desprovistas de significado y donde tus valores no encontraban eco. En esta nuestra conversación de ahora, lo que propongo no es un cambio en lo que haces, sino una revelación sobre quién eres. Hasta el final de esta entrega, vas a reconocer las señales sutiles que han puntuado tus días como coordenadas de un mapa que solo tú logras leer. Vas a entender por qué la puerta que tanto intentaste abrir permaneció cerrada, y descubrirás que la demora no fue una negación, sino un tiempo necesario de preparación. Y sobre todo, hay un sello,
una palabra final que entregaré directamente sobre tu jornada y que creo es la razón real de que hayas detenido lo que estabas haciendo para escuchar este mensaje en este preciso instante. Existen señales que no mienten y las has visto con una frecuencia que llega a ser perturbadora. Tal vez hayas notado oleadas de emoción que suben por el pecho sin ningún motivo aparente, como si un recuerdo que no es tuyo estuviera intentando emerger. Tal vez hayas percibido cómo las amistades de larga data o incluso la convivencia familiar comenzaron a exigir un esfuerzo agotador, como si estuvieras hablando un idioma que nadie más entiende. O tal vez, y esto le sucede a muchos que están en el camino de la elección, hayas despertado a horas constantes durante la madrugada, sintiendo que, aunque la casa estuviera en silencio, algo estaba conversando con tu espíritu. El 888 es la frecuencia del desbordamiento, la señal matemática de que lo que estaba contenido en ti está listo para desbordarse, y al ponerlo en el papel digital, oficializas tu apertura para este nuevo ciclo. Escribe 888 y vuelve aquí conmigo, porque lo que tenemos adelante es el diagnóstico de por qué este peso ha estado tan presente. El patrón que operaste hasta aquí es un mecanismo de supervivencia que adoptaste a una edad donde tu voz aún era ignorada. Pasaste años jalando cuerdas que no estaban atadas a nada, intentando mantener el orden en sistemas que ya estaban destinados al colapso, confundiendo tu lealtad personal con la obligación de arreglar lo que no era tu responsabilidad. Te presentaste ante un público que nunca estuvo mirando, agotándote para dar un desempeño que nadie pidió. Pero observa la metáfora del patio interior. Imagina que tu alma es una casa antigua, con un jardín que olvidaste que poseías. Durante mucho tiempo te enfocaste en pintar las paredes de afuera y en arreglar el portón de la calle, mientras, adentro, tu patio de luz estaba siendo regado en silencio, creciendo raíces profundas que no veías, pero que ahora sostienen una estructura que ni siquiera sabías que eras capaz de erigir. Si algo dentro de ti acaba de sellarse, si la imagen de ese patio interior tocó un lugar profundo que no logras explicar, escribe las palabras "yo veo" en los comentarios. Deja que el reconocimiento selle donde acaba de posarse, pues el acto de escribir esas palabras vuelve al testigo permanente en tu propio registro de despertar. Escríbelo y vuelve aquí conmigo, pues la solución ahora se presenta sin esfuerzo. La solución para tu agotamiento no es más esfuerzo, es desaprender. Es permitirte soltar la cuerda que sostuviste por tanto tiempo y darte cuenta de que, al soltarla, el mundo no se derrumba. Finalmente, se alinea. No necesitas merecer la elección que ya fue hecha sobre tu vida. Solo necesitas dejar de luchar contra el flujo que te está empujando hacia el lugar donde siempre perteneciste. No como una métrica, sino como una concordancia silenciosa de que lo que fue nombrado aquí fue nombrado correctamente. Hay alguien en tu vida que necesita exactamente este mensaje ahora. Alguien que vive un silencio pesado y que, sin saberlo, está esperando una señal de que no perdió la cordura, solo cambió de frecuencia. Alguien cuyo rostro acaba de aparecer en tu mente mientras yo hablaba. Alguien que es visto como fuerte por todos, pero que por dentro está exhausto de sostener un mundo que ya no le sirve. Envíale esto a esa persona, no como una recomendación, sino como una entrega de cuidado. Antes de que terminemos, escribe las palabras "yo soy el elegido" en los comentarios, no como un deseo, sino como una confirmación final del acuerdo que se formó entre el cielo y tu oír, un sello definitivo de quién eres y de hacia dónde vas a caminar a partir de ahora. Escríbelo despacio, dejando que tus dedos hagan lo que tu espíritu ya está haciendo. Sientes el peso de ese reconocimiento ahora, ¿verdad? Ese llanto que escapó sin aviso, tal vez en el silencio de tu cuarto o mientras manejabas.
No fue señal de debilidad o de una tristeza profunda que no sabes explicar. Al contrario, fue la prueba de que tu sensibilidad finalmente alcanzó el punto de ebullición donde la resistencia encuentra la entrega. Te has sentido desplazado, mirando a las personas a tu alrededor como si estuvieras viendo una obra de teatro donde todos olvidaron el guión, menos tú. Y tu angustia, ese cansancio que ningún descanso físico logra curar, viene justamente de intentar mantener la escena, de intentar llenar un papel que ya no cabe en tu nueva estatura espiritual. Has despertado a horas extrañas, como si hubiera una conversación sucediendo en otro plano, y tú fueras el único que logra captar la frecuencia. Sientes como si estuvieras viviendo en dos mundos, uno que exige tu productividad y otro que reclama tu presencia. Es el acuerdo más pequeño, pero es real. El número 888 es la frecuencia del desbordamiento, el momento en que la escasez de sentido se convierte en abundancia de propósito, señalando que tu cosecha comenzó antes, incluso, de que prepararas el suelo. El patrón que has estado repitiendo es el de alguien que carga el mundo en sus espaldas, porque cree que, si lo suelta, todo se derrumba. Pero lo que no percibiste es que esa carga es un engranaje obsoleto. Te has esforzado por sostener conexiones, empleos y expectativas que ya cumplieron su ciclo en tu trayectoria. Confundes fidelidad con insistencia. Tu alma está pidiendo un descanso que no es acostarse, es vaciarse. Imagina que tu interior es un patio antiguo, construido por manos que no eran las tuyas. Durante mucho tiempo, limpiaste ese suelo, pintaste las paredes e intentaste reformar lo que, en realidad, necesitaba ser demolido para que la luz pudiera entrar. Nunca viste ese patio como un lugar de fundación, sino como una obligación de mantenimiento, y es por eso que te sientes tan agotado. Estás protegiendo un castillo que fue erigido sobre arena, mientras que lo que realmente viniste a hacer aquí exige tierra firme. Deja que el reconocimiento selle donde acaba de posarse. El acto de escribir esas palabras vuelve al testigo permanente en tu propio registro. Escríbelo y vuelve aquí conmigo. Has sentido un vacío que no es de ausencia, sino de espera, como si tus días estuvieran siendo contados por un reloj que solo tú escuchas. Tu jornada ha sido marcada por una sucesión de partidas, no solo de personas, sino de viejas versiones de ti mismo que ya no caben en tu piel actual. El llanto que vino sin aviso, muchas veces en el silencio de la madrugada, no era una manifestación de tristeza o derrota. Era, en realidad, tu esencia reconociendo que el tiempo de fingir conformidad terminó. Cuando te sentiste desplazado en lugares que antes te parecían familiares, no te estabas perdiendo. Estabas siendo retirado de una frecuencia que ya no sostiene tu verdad. Esa sensación de extrañeza es la señal de que tu visión fue expandida. El número 888 representa el desbordamiento, la abundancia que comienza a fluir cuando dejas de intentar controlar el reflujo y permites que la marea te lleve. Para comprender la profundidad de lo que está sucediendo ahora, necesitamos mirar hacia tu patio interior. Imagina que tu vida, durante años, fue como un terreno cercado por muros altos, construidos no por ti, sino por circunstancias que exigían que te escondieras para sobrevivir. Cuidaste ese patio con esmero, plantando semillas que nunca florecieron porque el suelo no era tuyo. Pero, en este exacto instante, los muros están cayendo. La revelación de que fuiste elegido no es una medalla para ser exhibida. Es un derrumbe de las paredes que te impedían ver el horizonte vasto que siempre estuvo ahí. Si la imagen de ese patio interior, ahora abierto e iluminado,
Trajo una claridad que no logras explicar. Escribe las palabras "yo veo" en los comentarios. Deja que el reconocimiento selle este momento donde la verdad acaba de posarse. Ya no necesitas esforzarte para ser aceptado o validado por quien no conoce la profundidad de tus raíces. La solución no está en hacer más, en buscar nuevas fórmulas o en desgastarte intentando arreglar lo que fue solo una fase de preparación. El secreto es desaprender, es soltar las herramientas que usaste para construir defensas y simplemente permitir que la luz entre. Cuando dejas de luchar, finalmente entiendes que tu elección divina no depende de tu desempeño, sino de tu disposición a ser quien verdaderamente eres. El cansancio que sentías era el síntoma de un alma que intentaba vivir en una frecuencia muy por debajo de aquella para la que fue diseñada. Ahora, el silencio ya no es de vacío, es de plenitud. Estás comprometido, estás enviado, estás siendo conducido. Tu caminar, que antes parecía un laberinto, comienza a revelarse como una línea recta dibujada por manos que conocen el destino final. Lo que pasaste, las noches de llanto y el aislamiento forzado, eran solo la calibración de tu espíritu para este momento de claridad absoluta. Ahora mismo, en todo el mundo, otras personas están recibiendo este mismo reconocimiento, sintiendo el alivio profundo de saber que la espera finalmente encontró su propósito. Eres parte de un movimiento silencioso, una red invisible de corazones que, como el tuyo, están siendo despertados a la realidad de que no caminan solos. Es una conexión que no se anuncia con ruido, y es exactamente por eso que es inquebrantable y real. Atención, necesitas prepararte ahora. He separado un material para quienes desconfían de su propio llamado de Dios y todavía no tienen confirmación. ¿Eres uno de los escogidos? Te dará esa claridad. Son 7 señales del lenguaje del llamado, marcas de Dios en la historia de todo escogido, para releer tu historia y reconocer el propósito sellado sobre ti antes de la fundación del mundo. Deja de llamar coincidencia a lo que es llamado. Deja de silenciar la inquietud sagrada. Deja de aplazar la respuesta que sientes. Tu ventana se está cerrando y un escogido que no reconoce el llamado no camina en su propósito. Más de 10,000 personas ya leyeron las 7 señales y recibieron la convicción que buscaban desde hace años. Ellos eran como tú. Sentían algo que nadie entendía. Vivían en una duda silenciosa y descubrieron que era real y que tenía nombre. La oferta está abierta solo este mes. Accede al enlace en el comentario fijado ahora, antes de que la duda robe otro año de tu llamado.